Buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy a la cuarta videoconferencia de Historia Latinoamericana con perspectiva centroamericana. Retomar algunos aspectos importantes, como lo hemos retomado en videoconferencias anteriores, que cualquier inconveniente, cualquier problema que se presente, debe ser canalizado directamente con el tutor que los evalúa a través de la plataforma Aprenda UNED. Recordarles, tener pendiente la fecha de apertura, la fecha de cierre de cada una de las actividades y revisar muy bien la rúbrica para que tengan conocimiento de cómo se les va a evaluar cada uno de sus aportes. Bueno, realmente el tema de hoy es un tema bastante corto eh, y que nos va a guiar en algunos antecedentes que se dieron previo a la Segunda Guerra Mundial, que es el punto culminante de este módulo. Entonces, algunos de los antecedentes de la crisis de los Estados-nación a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos vamos a encontrar que durante el siglo XIX, Gran Bretaña se había constituido en una fuerza hegemónica para toda Latinoamérica. Esta establecía una serie de mecanismos tanto a nivel político como económico con la finalidad de poder tener la dominación, tener el control. Un control tanto del comercio como la inversión de capitales. Recordemos que en los diferentes países de la región, y Costa Rica no fue la excepción, donde se da la construcción de ferrocarriles, de puertos, de vapores. También se va a dar el financiamiento para la producción de bienes que se puedan exportar. Se van a establecer también algunas instituciones bancarias y se otorgan empréstitos para la construcción de infraestructura. En cuanto al intervencionismo de los Estados Unidos, luego de liderar o librar la guerra de sucesión, Estados Unidos logra entrar en un proceso de expansión tanto económica como geográfica que, como vamos a ver, se va a ver favorecido por el desarrollo de las guerras, ¿verdad? Aunque en algún momento sufrió los embates de la depresión del 29, pero con el desarrollo de las guerras, ¿verdad? Estados Unidos empieza a irse empoderando y estableciéndose como una potencia a nivel mundial, donde va a tener gran interés sobre los países que conforman su área de influencia, ¿verdad? Y su área de influencia somos toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos van a volcar sus ojos, ¿verdad? Sobre los diferentes países que conforman esta área geográfica. Estados Unidos va a buscar establecer como área de influencia toda esta área del continente americano. Recordemos que el continente americano tiene una posición estratégica, está ubicado en los dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur, está bañada por océanos, lo que facilita la comunicación, facilita el comercio. Hay una gran diversidad de flora, fauna, ¿verdad? Y de ciertas condiciones geográficas que tienen los países de la región, ¿verdad? Que es muy diversa, que permite ciertas actividades económicas. En cuanto a la política exterior norteamericana, dice que básicamente es una política de dominación para sacar a las influencias de potencias europeas. Los Estados Unidos va a desarrollar una serie de políticas y doctrinas con la finalidad de irse estableciendo, irse consolidando como potencia e ir dominando esta área geográfica. Bueno, nos vamos a encontrar la doctrina Monroe, que esta va a ser el principal instrumento de expansión política, y dentro de esta doctrina lo que predicaba era que no iba a permitir la intromisión de potencias europeas en el continente americano. Recordemos que de tiempo atrás, ¿verdad? Con la teoría o la doctrina del destino manifiesto, que fue con el pensamiento que vino William Walker a Centroamérica,
Esta doctrina establecida por los estadounidenses, ¿verdad? Establece que América es de los americanos. Entonces, desde ahí vienen sentadas esas bases de esa ideología de que ellos piensan que el continente americano es de ellos. Luego se habla del corolario de Roosevelt, donde Estados Unidos estaba en la obligación de intervenir en cualquier estado del hemisferio occidental con la finalidad de evitar cualquier intromisión extranjera. Y esto lo hizo a lo largo de la historia, ¿verdad? Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando invadió Panamá y en otras regiones del continente. Habla también de la diplomacia del dólar y habla de la política del TAF. Utilizando el poder económico, se dan las alianzas entre políticos y hombres de negocios norteamericanos, que su objetivo es poder expandirse a nivel mundial. También habla del Big Stick o Gran Garrote, ¿verdad? Donde se da una intervención armada a los países del área. Se da el respaldo de algunas dictaduras y golpes de Estado siempre que estén aliados a la posición de Estados Unidos. Incluso eso lo vamos a ver nosotros, por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿verdad? Que en Cuba estaba Fulgencio Batista, los Estados Unidos apoyan a Fidel Castro para que ingrese a la isla, pero lo que sucede es que cuando Fidel ingresa, ¿verdad? Le da la espalda, pero esto es producto de todas estas políticas, ¿verdad? Donde los Estados Unidos hacía alianzas, hacía reconocimiento y bueno, en este caso, digamos, no resultó de la forma como los Estados Unidos esperaban. Algunos ejemplos de intervencionismo, como podemos ver, datan incluso desde el siglo no pasado, sino eh, tras anterior, ¿verdad? Por ejemplo, en 1894 logra la incorporación de la Mosquitia a Nicaragua, en 1903 logra la separación de Panamá de Colombia, de la Gran Colombia, y se da la construcción del canal interoceánico, ¿verdad? Que permite la unión o poder atravesar de un océano a otro. En 1907 firma de los Estados Centroamericanos de tratados para respetar los gobiernos constitucionales de la región y si no se les da un golpe, ¿verdad? A manera de ejemplo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en los 1917, con la dictadura de los Tinoco, estos incluso se vieron obligados, bueno, por las presiones internas y por el no reconocimiento de los Estados Unidos a deponer su poder, ¿verdad? Incluso se dice que los hermanos Tinoco en su momento viajaron a los Estados Unidos para hablar con el presidente, pero el presidente ni siquiera los atendió porque no los reconocía, ¿verdad? Entonces, si no tenían el apoyo, estaban fuera. En 1909 se da un golpe de Estado, el presidente se halla en Nicaragua y se da la imposición de un gobierno que estuviera fin a los Estados Unidos. En 1912 se da la intervención de Nicaragua para controlar el levantamiento de los liberales de León. En todos los países, una de las características también, producto de toda esa influencia de los Estados Unidos, es la construcción de ferrocarriles, ¿verdad? Y nosotros no estamos alejados de esa realidad, ¿verdad? Nosotros a través de una transnacional, la United Fruit Company, con el apoyo de Minor Kit, se da la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Y eso sucedió en los diferentes países de la región. Se da el dominio sobre las plantaciones bananeras, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica, el caso de la United Fruit Company, ¿verdad? Que empieza a desarrollar actividades en la zona sur. Ya cuando las plantaciones están agotadas, la tierra está agotada, lo que hacen es trasladarse a otra región del país, ¿verdad? Que en nuestro caso fue la parte caribe. Se da la explotación de minas, ¿verdad? Como en el caso de Honduras, y la obligación a los gobiernos a hacer concesiones entre las compañías norteamericanas. Por ejemplo, a manera de ejemplo, en el caso de Costa Rica, con la construcción del ferrocarril se le dan como 200,000 hectáreas que estaban en zonas cercanas
a los lugares por donde pasaba la vía férrea, el no pago de impuestos, o sea, se les daban una serie de facilidades y de concesiones, ¿verdad? Muy similar a lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Con otra visión, pero al final viene siendo igual, ¿verdad? Que vienen esas transnacionales, a las cuales se le dan una serie de concesiones y beneficios que sí dan fuentes de trabajo, pero al final las ganancias ni siquiera se quedan en el país, ¿verdad? Como pasaba en la United Company, que las ganancias se iban al país de donde son originarias esas transnacionales. En cuanto al Estado liberal, dice que se van a producir una serie de cambios en la tenencia de la tierra, ya que la tierra de la iglesia y de algunas comunidades indígenas van a pasar a manos privadas. Algunos grupos dominantes vinculados a la iglesia o la economía colonial van a ser desplazados. Para el año 1870 se van a dar una serie de reformas de corte liberal, ¿verdad? Estas reformas de corte liberal lo que pretendían era quitarle a la iglesia cuotas de poder, ¿verdad? Y favorecer también todo el movimiento de la economía mundial que se estaba gestando. En cuanto a algunas reformas liberales, dice, se da la centralización del poder político, donde van a surgir gobiernos muy fuertes con la finalidad de eliminar algunas instituciones y algunas tradiciones. Se da el reordenamiento de la propiedad, se da el control y la organización de la mano de obra, conveniente a las necesidades de los terratenientes. Recordemos que es una mano de obra que ha sido desplazada de sus propiedades. Es una mano de obra que lo único que puede ofrecer es su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, de un salario. Se dan la emisión, ¿verdad? Como decía yo, de leyes anticlericales que le van a ir quitando a la iglesia cuotas de poder. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la iglesia era la que controlaba todo el registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones. Se le quita eso, ¿verdad? Se crean instituciones que se van a encargar de esas áreas. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el registro de nacimientos y de fusiones, se crea el registro cívico en su momento, el registro civil. La educación que durante años estuvo en manos de los religiosos, se crea una institución, el Ministerio de Educación, que se va a encargar de la educación, que ya no va a ser una educación orientada o de índole religiosa, sino una educación ya secular. Por ejemplo, en Costa Rica se le prohíbe a la iglesia recoger limosnas, se aprueba el divorcio, ¿verdad? Entonces se va minando ese poder que durante el periodo de conquista y durante la colonia la iglesia tuvo. En cuanto al modelo político liberal, van a surgir las bases republicanas y constitucionales. El poder legislativo ya para esta época es débil y está conformada por hombres que básicamente están plegados a los mandatos de quien está en el poder. El sistema de división de poderes realmente no existe, ¿verdad? Hay un autoritarismo, hay un gobierno donde el poder ejecutivo es quien gobierna, ¿verdad? Y muchas veces se minan los otros poderes, se quitan las libertades individuales, se cierra el Congreso, etcétera. El sistema democrático no logra fortalecerse, pues no había un respeto por los derechos de los individuos, ni el derecho al sufragio, y solamente un grupo de varones que tienen cierta posición económica, que saben leer y escribir, van a lograr ciertos ingresos. Hay un desprecio por la gente del pueblo, por la población rural, por la población negra, por la población que trabaja en las plantaciones y hacia grupos indígenas. La mayoría de los gobiernos liberales fueron básicamente dictatoriales, que llegan al poder a través de golpes de Estado, ¿verdad? Llegan a imponer sus ideologías o a través de elecciones fraudulentas. Se mantienen en el poder básicamente por el apoyo de los ejércitos con los cuales hacen alianzas, ¿verdad? Que les permitan consolidarse, y aplican en ese contexto aparatos represivos haciendo uso de ese ejército, ¿verdad? Incluso en algunas regiones
se le dan una serie de beneficios a este grupo de poder, ¿verdad? Con la finalidad de tenerlo como aliado. En cuanto a las economías centroamericanas, pasaron de ser de autoproducción, de autoconsumo, al desarrollo de una producción que busca la vinculación al mercado mundial. Se incursionan en una serie de actividades económicas, ¿verdad? Como en la ganadería, algunos otros productos, pero realmente es el café el que nos va a vincular al mercado mundial. Y también en su momento el banano. En el caso de Costa Rica, el café llegó a ocupar la principal posición económica. Incluso alrededor de la producción del café surge la oligarquía cafetalera, que es un grupo hegemónico que tiene control desde la producción, el beneficiado, la venta, el comercio, etcétera, del café. El café va a ser no solo en Costa Rica, sino también en otros países de la región, como El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En el caso de Honduras, básicamente fue la producción minera, la zarzaparrilla y el banano. El café va a generar unos cambios a nivel, por ejemplo, de nuestro país. Se dice que amplió la frontera agrícola. Eso quiere decir que zonas que antes que se dedicaban para algunas actividades económicas, otros cultivos, ¿verdad? Se van a empezar a dedicar a la producción de café. Dice que cambió el paisaje, ¿verdad? Porque zonas que antes se dedicaban, no sé, que era una finca, ahora se dedica a la producción de café. Bueno, el surgimiento de la oligarquía cafetalera, ¿verdad? Surgen también bancos alrededor de este grupo hegemónico, ¿verdad? Con la finalidad de financiar, ¿verdad? Porque se requerían tener medios de comunicación para poder trasladar el producto, crear puertos, crear infraestructura, etcétera. Entonces, el banco y van a estar muy aliados a los productores de café. En cuanto a las vías de comunicación, como indiqué, van a jugar un papel muy importante y para poder movilizar este producto y se van a dar algunas mejoras en la red vial. Se da la incorporación también del ferrocarril con la finalidad de reducir los costos de exportación y de traslado de mercancías. El ferrocarril inicia la construcción en la década de 1870 con la finalidad de poder conectar puertos del Pacífico con el Caribe. En el caso de los ferrocarriles de la costa Caribe era casi exclusivamente para el transporte de banano en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Había también vías férreas interoceánicas, es decir, que comunicaban los dos océanos, como en el caso de Guatemala y Costa Rica. En cuanto a la red vial, presenta diferente desarrollo en cada uno de los países centroamericanos, desde caminos muy estrechos, ¿verdad? Incluso se dice caminos de carretas, hasta la construcción de puertos con la finalidad de facilitar ese transporte del café. Y no solo del café, sino también de pasajeros. En cuanto al cultivo de banano, su producción vino de la mano con la expansión del capitalismo de Estados Unidos, ¿verdad? A través de la aparición de esas grandes transnacionales que vienen y se establecen en los países y reciben una serie de concesiones con la finalidad de que realicen la explotación del producto. En el caso de Costa Rica y en algunos países de la región, Domainor Kit estuvo involucrado, ¿verdad? A través de la United Food Company y estuvo muy ligado también con la construcción del ferrocarril. Una de las características es que esta actividad siempre estuvo en manos de una transnacional, ¿verdad? Y por ende las ganancias que generó no se quedaron aquí. Recordemos además que aquí las personas que trabajaban en las bananeras, o incluso hoy en día, ¿verdad? Trabajaban en condiciones bastante insalubres y
yo siempre digo que como un tipo de esclavitud solapada, porque la persona trabajaba en la bananera, vivía dentro de la misma bananera, se le pagaba con cupones, ¿verdad? No se le pagaba con dinero en efectivo, y esos cupones solo podía cambiarlo en el comisariato, que era como el supermercado que estaba dentro de la misma bananera, ¿verdad? Entonces, de todas las ganancias volvían a quedarle a la misma empresa. Otras actividades también que se incursionó estuvieron los granos básicos, la explotación forestal, la minería. eh, Sin embargo, siempre predominó el café y el banano, que recordemos que estas dos actividades económicas están catalogadas como productos de postre, ¿verdad? Eso quiere decir que son productos que no son de necesidad básica, y esto ha generado que cuando hay una crisis económica, cuando hay una guerra mundial, hay una situación, ¿verdad?, difícil a nivel mundial, eh, esos productos no son comprados y nuestras economías se ven afectadas. En cuanto a los patrones culturales del periodo, dice que con el ingreso de más recursos económicos, producto del auge de estos productos de exportación, algunos de los sectores empiezan a importar ciertos artículos, cambian muchas costumbres, gustos de estos grupos hegemónicos, ¿verdad? Sea una fuerte inmigración europea, lo que va a traer también experiencias nuevas y diferentes que va a permitir ampliar el conocimiento, sea una inyección de capital, sea el origen de un proceso de europeización en el estilo de vida de las élites centroamericanas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la construcción del Teatro Nacional responde a esos cambios que se dan en la sociedad, ¿verdad? Que aquellas familias adineradas viajaban a Europa, veían obras de arte que se presentaban, y ellos consideraban que aquí esas obras se podían presentar, pero que debía existir un lugar que reuniera las condiciones, ¿verdad? Y ahí surgió la idea de la construcción del Teatro Nacional, que si hoy en día es una maravilla, ¿verdad? Poder verlo ahí en el centro de San José, poder ingresar, poder ver las obras, el mobiliario que tiene. Yo me imagino cómo pudo haber sido en el siglo XIX, ¿verdad? Ver esta obra en un San José antiguo, ¿verdad? Donde sobresalía esa estructura. Esos cambios se dan en los alimentos también que se sirven en la mesa, en la vajilla, en los cubiertos, en la ropa, en los hogares, por ejemplo, costumbres, ¿verdad? Se dice que tener un piano en esa época era como tener hoy una pantalla de, no sé, de 100 pulgadas, ¿verdad? Era como lo último. La costumbre incluso de tener retratos en las salas, ¿verdad? Que tal vez en las salas de las abuelas o las bisabuelas todavía se rescata eso, ya las generaciones más recientes ya eso no tanto, pero por ejemplo las casas de los abuelitos, podemos encontrar todavía fotografías en las salas de los familiares. Eh, Otra de las características también, otro de los avances fue el telégrafo, que permitió que se recibieran noticias de otras partes del mundo. Otro adelanto fue la prensa diaria en todas las capitales, ¿verdad? Que la prensa fue utilizada muchas veces por quien estaba en el poder y quien lo utilizaba para difundir sus ideas. Y eso todavía hoy en día, ¿verdad? Surgen algunos grupos de intelectuales y de artistas que buscan producir obras de literatura y compartir con sus inquietudes, incluso esos artistas, esos escritores, esos pintores, a través de sus obras hacen denuncias también de los abusos de que son objeto los grupos minoritarios, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, a través de la obra de Mamita Yunay, ¿verdad? Don Carlos Luis Fallas hace una denuncia de los abusos de que son objeto los trabajadores de las plantaciones. Entonces, esos grupos de intelectuales, ¿verdad?, empiezan a surgir.
Estos grupos toman de Europa y sobre todo de Francia un modelo de imitar, lo que traía a su vez un menosprecio por todo lo que significaba la cultura autóctona. En el caso de las mujeres, básicamente no tenían presencia en la vida cotidiana. Las primeras mujeres que empiezan a surgir, ¿verdad? Son algunas de estas escritoras, algunas maestras, que se ven influenciadas también por movimientos que se empiezan a dar en Europa, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, se funda la Liga Femenina Costarricense que va a luchar por el sufragio, ¿verdad? Que de principios del siglo pasado se empiezan esas luchas por el derecho a que la mujer pudiera emitir su voto, pero esto se va a lograr hasta la Constitución de 1949. ¿Verdad? Y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la mujer emite su voto hasta después de la mitad del siglo pasado. En cuanto a otros grupos sociales, la ideología liberal pregonaba por la igualdad y la libertad del individuo. Los gobiernos liberales centroamericanos no logran ampliar la participación de los ciudadanos. Se presentan muchas restricciones en el ejercicio del voto. Como por ejemplo esto que comentaba yo, en algún momento se promovió que se pudiera la mujer emitir su voto, pero esto no se logra, ¿verdad? Se establecen muchas limitantes y también en los procesos electorales eh, se da mucha manipulación por parte de quien está en el poder en los resultados de los procesos electorales. Eh, perdón, a grandes sectores de la población compuesta por indígenas, trabajadores negros, a la población rural no se le consideraba como ciudadano. Ve que incluso en el caso de Costa Rica hasta 1970, más o menos, la población negra empieza a emitir el voto. Eh, Muchos no tenían cédula de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iban a poder emitir el voto? ¿Verdad? Entonces, son poblaciones que durante mucho tiempo estuvieron marginados. En cuanto a la crisis de los estados aeroportadores, dice que el crecimiento de la economía de los diferentes países de Centroamérica estuvo básicamente vinculado al mercado mundial por medio de las exportaciones y las importaciones. Eh, lo que hace, lo que decía yo, que sean economías muy vulnerables, ¿verdad? Porque ante cualquier cambio, cualquier crisis, cualquier guerra, estas economías centroamericanas se van a ver afectadas porque sus productos no van a ser comprados. Si los productos no son comprados, no hay ingreso de divisas y entramos en crisis. Eh, esta característica se le llama desarrollo hacia afuera, o sea, dependemos de todo lo que se da a nivel externo y cualquier impacto en la economía a nivel mundial nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Como en el caso de la presión del 29 o la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, dice que los mercados europeos y norteamericanos dejaron de comprar productos agrícolas. Luego de las guerras, las dificultades por las que pasan los países europeos para lograr su reconstrucción provocan que Estados Unidos se convierta en la principal fuente que nos comprara los productos que nosotros exportábamos, ¿verdad? Todas las regiones centroamericanas. Cambia el destino de nuestros productos. Luego, en la década de los años 20, cae la bolsa de valores en 1929 y esto va a generar una crisis económica a nivel mundial. Esta crisis va a repercutir en la década de los años 30, ¿verdad? Igual la economía se contrae, no nos compran productos, entran en crisis, hay endeudamiento, no se paga la deuda externa y las exportaciones de café y banano, por supuesto que también decaen. En los años 30 se suspende el patrón oro en varios países de la región, se da una devaluación del dólar. Los países tienen que afrontar una crisis cambiaria
Ante los déficits presupuestarios y la no entrada de capital, se recurre a empréstitos y un endeudamiento donde ni siquiera se amortizan los intereses, entonces la deuda empieza a crecer vertiginosamente a nivel de los países de la región. En el caso del sector cafetalero, lucha por salir adelante exigiendo a los gobiernos una moratoria en el pago de deudas, ¿verdad? Producto de toda la crisis de que habían sido objeto. Se presentan situaciones de baja en la producción, desempleo, disminución de salarios y esto se va a extender a nivel general, ocasionando una situación bastante difícil para la población. Se presentan numerosas protestas, tanto en el campo como en la ciudad, tanto de campesinos como de obreros que sienten frustradas todas sus expectativas. En cuanto a la recuperación de la depresión, dice que los países centroamericanos tuvieron que implementar algunas medidas con la finalidad de poder recuperarse, pagar la deuda, eh, y se va a invertir en la construcción de carreteras, dando trabajo a numerosos trabajadores que estaban desempleados en las zonas rurales. En cuanto a la minería del oro, fue estimulada por los precios que habían aumentado a nivel mundial. En Nicaragua, luego de la evaluación de la moneda, las exportaciones de oro van a subir y el café del banano siguen siendo los principales protagonistas y mecanismos de ingreso de divisas a los países de la región. Se va a dar también durante este periodo la consolidación de dictaduras que van a ser el resultado de todos esos problemas producto de la depresión de 1929. En el caso excepcional de Costa Rica, ¿verdad? Que en el caso de Costa Rica las dictaduras van a venirse a sustituir por una tendencia democrática con miras a que se preserven los intereses de la clase dominante. Adicionalmente, al eliminarse los obstáculos aparejados a la influencia del gobierno de los Estados Unidos, se impuso el desarrollo y la consolidación de regímenes autoritarios y dictatoriales en la región con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. En cuanto a la guerra mundial, ¿verdad? Que es el último eslabón de este módulo, dice que al estallar la guerra en Europa, los países de Centroamérica apenas estaban saliendo de la crisis producto de la depresión de 1929. Los mercados mundiales, por supuesto, que se van a ver afectados. Hay problemas en la estabilidad política, económica, social. La economía va a caer, ¿verdad? Porque si no podemos vender productos, no hay ingreso de divisas, no hay recursos y entramos en crisis. Se robustece el sistema de cooperación interamericana, beneficiando a Centroamérica notablemente, pero los Estados Unidos, por supuesto, que ayuda a cambio de que se le den algunas concesiones, que se le permitan establecer bases militares que faciliten al gobierno estadounidense con la finalidad de ir sustituyendo esa influencia extranjera en la región. En el marco de esa ayuda se dispuso la construcción de la carretera interamericana que uniera toda Latinoamérica con una posición estratégica, pero que al final esto fue un insumo muy importante porque ha facilitado los procesos de comercio, de traslado de mercancías, favoreciendo todo lo que es el aspecto económico de la región. Se dice que los años que duró la guerra fueron tiempos muy difíciles para toda la región centroamericana, ¿verdad? Hay una contracción de la economía de los países centroamericanos al no tener ingresos producto de la guerra, mientras que el café se dice que va a seguir siendo el principal producto y hasta la actualidad, ¿verdad? La actualidad, por ejemplo, en el caso de Costa Rica se ha incursionado una diversificación de productos, se dio el surgimiento del turismo, ¿verdad? Que ha jugado un papel muy importante, pero que con la situación que se vive actualmente de inseguridad y de tanta violencia, el turismo
puede verse afectado, ¿verdad? Muchas personas no van a visitar nuestro país producto de todo lo que entre pasillos se puede escuchar. Eh, Esto sería el tema de hoy. Vamos a ver si hay alguna duda y si no, quedaríamos aquí. Bueno, no hay dudas. Agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y nos estaríamos, bueno, ya no, ya estaríamos finalizando. Reiterarles el agradecimiento por habernos estado acompañando durante este cuatrimestre, desearles muchos éxitos e instarlos, ¿verdad?, a cumplir cada uno de los proyectos que se le piden dentro del curso. Desearle muchos éxitos en el curso y en su carrera, en su vida profesional, en su vida familiar. Muchas gracias.